Muy pero muy buenos días. Bueno, comenzamos nuevamente un análisis diario. Tenemos mucho para hablar, la verdad estamos teniendo una increíble subida, pero muy violenta, muy llamativa. Esperaba en cierto momento porque el patrón técnico que lo empezó a generar era visible, pero con total sinceridad no pensé que iba a ser tan grande, por lo menos en esta primera instancia. Veremos a ver hasta dónde llega. Yo creo que ya tuvimos una hermosa subida hasta el momento. Vamos a comenzar un poquito por ahí. Este... Pero vean la tremenda subida que estamos teniendo por el momento. Veremos a ver hasta cuánto puede llegar a durar. Veremos si nos da más reacción para el precio. Pero la verdad que muy, pero muy interesante lo que tenemos hasta el momento. Como siempre, comencemos con gráfico mensual. Bueno, en el gráfico mensual, como ya sabemos, ¿no? Falta muchísimo por desarrollo, falta muchísimo por recorrer, pero siempre me gusta a mí mostrarlo como para que ustedes tengan una perspectiva más en el largoplacista, ¿no? Bueno, tenemos todavía la divergencia activa, tenemos la divergencia presente, esto hay que tener como siempre el cuidado. Al mismo tiempo, estamos recuperando bastante esta presión alcista. Fíjense cómo, voy a ampliar un poquito esta vela, fíjense cómo tenemos una hermosa mecha en la parte baja, sin muy poca mecha en la parte alta, un pequeño cuerpo. Esto marca mucha presión alcista. Significa que tuvimos durante el inicio de este mes, que fíjense pasaron solamente 7 días, tuvimos una interesante caída hasta la zona de los prácticamente 111.800 y automáticamente desde ahí estamos teniendo una escalada de precio extremadamente importante, extremadamente grande hasta los actuales 116.500. Esto habla muy bien de las intenciones de mercado, habla muy bien de esa intención alcista que está teniendo, así que muy pero muy bien. Gráfico semanal. Bien, con respecto a este gráfico semanal, también un poco la intención sobre lo mismo, ¿no? Lo que estamos hablando recién. Intención de caída con esta de semana pasada muy violenta, y automáticamente lo que estamos teniendo en este exacto momento es recuperación completa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que venimos hablando hasta el momento. No importa tanto como referencia final lo que sucede con la vela de ruptura, es decir, la vela que produce el rompimiento de esta zona de mínimos, sino lo que es más importante aún es la vela de confirmación, la vela que supera a esta vela de ruptura. Y fíjense que esta vela de confirmación, es decir, la vela siguiente, en este caso, para que se entienda de forma sencilla, esta vela debería ser roja para poder confirmar una continuación bajista. Pero en este momento estamos teniendo una vela completamente verde. Faltan 3 días y 3 horas para que esta vela termine. Pero la verdad que esta intención alcista es muy valiosa porque puede ser el final de esta posible corrección. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que no tiene que suceder en los próximos 3 días y 13 horas? Bien, perderse esa intención alcista y perderse con violencia, porque si la perdemos con violencia nos estaremos dejando una mecha muy grande de un lado, una mecha muy grande del otro y un cuerpo muy pequeño, mucha, pero mucha indecisión. Y cuando hay indecisión tras un periodo, en este caso bajista, muy probablemente la presión bajista después termine cediendo y al mismo tiempo la continuación. Así que muy, pero muy importante lo que está sucediendo acá y muy positivo también. Temporalidad diaria. Bien, acá un poco lo que ya empieza lo que más me interesa mostrarles para el día de hoy. Fíjense cómo estuvimos durante los últimos días, bueno, toda esta colección. Intento de recuperación hasta el momento. Ese intento de recuperación ya pueden ver que tengo algo trazado acá, tengo algo trazado acá. Si ahora lo vamos a ver un poquito más claro en temporalidad de 4 horas. Pero era posible la llegada del precio hasta este nivel en primera instancia. Rápidamente, ya cuando estábamos en este, creo que en este tramo, ya estábamos trazando esta posibilidad de llegada del precio hasta aquí, así que hasta por el momento sigue siendo totalmente prolija este recorrido. Esperado, como les digo, en cierta forma en la llegada, no sé si tanto con la violencia, pero la verdad que muy, pero muy alentador. Al mismo tiempo, en lo que estamos teniendo en temporalidad diaria, continuación de una linda subida con pérdida de fuerza bajista en el MACD, o lo que es lo mismo, aparición de fuerza alcista. Y esto marca muy bien para lo que estamos mencionando en el gráfico semanal, ¿sí? Si esta subida continúa un poquito más superando la zona de los 118.200 aproximadamente, el panorama puede cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque acá lo pueden ver en gráfico de 4 horas, lo voy a tener mucho más claro. Fíjense toda esta hermosa zona de resistencia que tenemos acá, muy bien trazada con 1, 2, 3, 4, 5, 6 contactos.
que nos puede llevar nuevamente a un séptimo contacto y quizás una pequeña reacción del precio para mantenernos. Sería lógico que contacte y se quede acá. La realidad que lo más esperable en este caso es que lo rompa. ¿Por qué? Porque cuando ninguna zona de soporte de resistencia va a ser eterna y cuando ya tiene 6 contactos, ya relativamente está necesitando ser rota, ¿sí? Entonces, lo más normal es que un cuarto o un quinto contacto sea una reacción de rechazo, pero ya un sexto, muy probablemente un séptimo, ya se encuentren cada vez más débiles, ¿sí? Ya son muchos intentos de superar ese nivel y en un momento claramente lo va a superar. Obviamente, con una vela violenta de este estilo sería muy difícil, es decir, no espero que en las próximas 4 horas el precio haga esto, ¿sí? Porque si el precio hace esto, claramente con vela verde, ¿no? Pero si el precio hace esto, la verdad que sería muy insano para el precio y después posiblemente la siguiente vela sea de correctiva muy grande también, pero en este caso a través de una vela roja. ¿Sí? Entonces necesitamos que haya un poco de prolijidad de los movimientos para que finalmente el precio rompa y rompa con un movimiento real, ¿no? Esto ya estamos haciendo futurología, digamos, ¿no? Pero eso es lo más importante que deben considerar. ¿Por qué tengo esta línea acá? Bueno, muy sencillo, como ya lo venimos hablando también un poquito a través de los últimos días. Esto es el famoso 61.8 de FIBO, zona de reacción del precio, zona en la cual el precio debería haber venido en primera instancia antes de poder quizás continuar con la caída, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque esta zona de reacción era una de las zonas más importantes a sostener. Veremos a ver qué es lo que sucede. Este segundo nivel que tengo acá es el 78.6 de FIBO. Normalmente cuando el precio supera el 61.8 viene a contactar el siguiente nivel. Así que veremos si lo contacta y lo supera o si lo contacta y finalmente tenemos reacción. A mí me interesa muchísimo lo que suceda en este último tramo, por esto que le estábamos mencionando con respecto a temporalidades grandes, ¿sí? A la cantidad de contactos en la zona de resistencia. Si finalmente viene a buscar este nivel, para mí será una muy buena interacción para ver qué es lo que sucede y si me puedo sumar a algún nuevo movimiento. Con respecto a esta intención alcista que estamos teniendo en este momento, era esperable, entre comillas, ¿por qué? Fíjense cómo, si bien en temporalidad de 4 horas estábamos teniendo el inicio de una posible divergencia bajista, al mismo tiempo en temporalidad de 1 hora, lo pueden ver acá, estamos teniendo una muy pero muy linda zona de soporte. ¿Sí? Se los voy a trazar de esta forma. Fíjense cómo tuvimos una caída muy pero muy prolija, pero al mismo tiempo, ¿no? Mientras iba produciendo esa caída, ¿no? Mucha debilidad en el precio, al mismo tiempo agotamiento de esa fuerza alcista y aparición de fuerza bajista, y poco a poco el precio comienza a ceder. El precio se viene completamente a la baja a contactar nuevamente esta zona de soporte. Fíjense la forma tan sencilla que yo trato de hacer los análisis, ¿no? Pero realmente es mi forma de tratar de enseñárselos también un poco a los alumnos, es que no hace falta complicársela demasiado. Después se puede complejizar con las entradas y eso está perfecto, ¿no? Se puede llenar todo el conocimiento que uno tiene para poder perfeccionar sus entradas. Este sería un buen ejemplo, ¿no? Es entender hasta dónde podría llegar el precio. Habíamos hablado de esta zona de importancia. Una vez que llega a este nivel, listo, ahí sí quizás esperar un movimiento de rechazo al alza. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, fíjense, el precio comienza a tener una reacción, ¿sí? Cae completamente y me voy a pasar una temporalidad menor, temporalidad de 15 minutos. Mientras se produce toda esta caída, fíjense, se produce toda esta caída, se están trazando niveles muy, pero muy fáciles de interpretar. Miren, toda esta zona de canal se empieza a trazar de forma muy, pero muy prolija. Al mismo tiempo, veamos cómo se da la continuación y el freno de la caída. Llegamos a la zona de soporte. Acá claramente no tengo que entrar a ningún lado, ¿no? Estamos hablando claramente de que es una zona de caída, o sea, no puedo ingresar al alza si esta caída está dándose. Sin embargo, fíjense cómo poco a poco cuando veamos la reacción, ahí está, listo. Bueno, poco a poco vamos a tener un rechazo alcista. Bien, hasta ahí estamos todo bien, estamos dentro del canal, vamos a ampliar un poquito más. ¿Sí? Estamos dentro del canal, no hace falta, digamos, no conviene entrar en este trade. Sin embargo, fíjense cómo al mismo tiempo, mientras este precio iba cayendo con violencia, el MACD iba subiendo también. Por lo tanto, esto es una muy, pero muy clara durante todo este recorrido bajista, una muy clara divergencia alcista. Esto me marca a mí, es una gran posibilidad
de que el precio reaccione en esta zona de soporte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar yo? La ruptura de este canal. Una vez que rompe el canal, listo, me puedo sumar un movimiento alcista. Movimiento alcista que en primera instancia va a durar, ¿sí? En primera instancia va a durar quizás hasta, primero que nada, esta primera zona, la zona de los 115-200 aproximadamente, y ya, ¿por qué no? La última zona de importancia, la zona de los 115-600, que es la zona máxima de este canal. Veamos qué es lo que sucedió. Finalmente tuvimos la ruptura y confirmación, fíjense, ruptura, confirmación ruptura, perdón, retesteo, y a partir de ahí la continuación de este movimiento alcista. Este movimiento alcista fue totalmente claro. Fíjense cómo superamos, de hecho, nuestra zona de target, y a partir de ahí todo este movimiento que se está dando hasta este momento. Nada, quería dejar un poquito para que vean que a veces nosotros nos preocupamos tanto por hacer complicaciones y agregar indicadores y cosas raras, cuando muchas veces el mercado nos está dando ciertos patrones técnicos que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. A lo que a mí me gusta decirles a los chicos es aprender a identificar esas migajas que les deja el mercado para poder entender cómo poder sumarte, qué es lo posible, cuál es el posible siguiente movimiento, poder predecir un cierto movimiento del mercado y no sumarte cuando ya sucedió, sino sumarte cuando está por suceder. Esa para mí es la parte más importante y lo que nos permite generar grandes ganancias. Al mismo tiempo, este gran movimiento hasta el momento no dio salida, ¿sí? Quien esté adentro de un long por este movimiento, hasta el momento no dio salida, ¿sí? Esto, más que nada, se los digo a los alumnos porque em, ellos quizás entienden un poco más a qué me refiero con la salida, pero muy prolijo lo que está sucediendo hasta el momento. Veremos a ver cómo reacciona en este último nivel, este nivel, la zona del 61.8, y si finalmente rompe el 78.6. Así que nada, un poco por acá el análisis de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre les digo, a darle like, a suscribirse, a dejar comentarios y éxitos en todos sus trades. Adiós.